o podemos insertarnos en el entorno laboral. Sí, los estudios de género relacionados a las migraciones en realidad tienen larga data. Comenzaron en los años 70 con las primeras olas migratorias importantes que se dieron en el mundo y han permitido demostrar que hay interseccionalidades que uno no puede abandonar. Una de ellas es justamente la característica de ser mujer, migrante, porque el impacto de la movilidad humana es diferenciada, ¿no? Ese es el caso peruano, donde de alguna manera no solamente nosotros, sino otras organizaciones nos hemos venido preocupando por este impacto diferenciado y hemos buscado mayor evidencia sobre esta situación. Nosotros hemos realizado una investigación de corte de acción participativa feminista y en base a entrevistas cualitativas realizadas a 33 mujeres migrantes, hemos tratado de reconstruir su discurso, su narrativa, tratando de trasladar al papel sus experiencias migratorias, ¿no? Experiencias migratorias que normalmente se suelen ver ya cuando la persona ha llegado a un país de destino, de tránsito, pero que nosotros hemos tratado de ver también desde su origen, es decir, cuál era la experiencia previa de la persona que venía, especialmente en su trayectoria laboral. Y nos encontramos con algunas constataciones que son importantes. En primer lugar, las 33 mujeres entrevistadas coincidían en el mismo perfil. La mayoría, si no todas, perdón, habían ya cursado estudios superiores y de manera completa o incompleta, pero que ya tenían una formación superior. Al menos siquiera secundaria completa. No, al menos algún nivel de estudio en universidades o institutos superiores. Incluso ¿no? mayor. Lo cual nos haría pensar, ¿no? Si de repente uno utiliza la lógica es, bueno, si es que cursan estudios superiores o tienen de repente pues un grado académico superior, sería mucho más fácil insertarse pues en la vida laboral, académica, profesional, en cualquier parte del mundo, es más, en un vecino país como el Perú. De hecho, al principio fue así. Las primeras olas migratorias fueron de personas que estaban calificadas y pasaron por procesos de migración calificada y llegaron a países como Canadá, Estados Unidos o acá mismo en Perú. Al principio, en esa primera ola, la migración era de gente que podía insertarse laboralmente a través de los programas de migración calificada. Claro. Sin embargo, luego, con el avance de la precariedad del proceso político, pero también económico en Venezuela, especialmente luego de la crisis del 2016, donde el poder adquisitivo de las y los venezolanos cayó estrepitosamente, en realidad tenían que migrar todas las personas. Si uno le pregunta a las mujeres migrantes que entrevistamos, y aparece en el estudio, si hubieran migrado antes de ese hecho, la mayoría le hubiera dicho que no. En realidad no estaba dentro de sus planes migrar. No tienen muchas de ellas un proyecto migratorio. No necesariamente el Perú es un país de tránsito o destino. Claro. El proceso migratorio que ellas están siguiendo en muchos casos es construido en función de las facilidades que un país da para insertarse social o económicamente y las posibilidades de migrar a otros lugares donde consideran, con la información que tienen, que hay una mejor situación económica que acá y también mejores condiciones laborales. De hecho, una de las cosas que más les afecta, porque también otra característica de las mujeres migrantes, es que la mayoría tiene experiencia laboral previa. Es decir, tiene con qué comparar y tiene que comparar condiciones laborales que eran, no digo beneficiosas, pero sí respetuosas de los estándares del trabajo decente en Venezuela hasta antes de la crisis, ¿no? Política y económica. Pero cuando vienen acá y se encuentran con la precariedad de un país donde el 75% realiza actividades económicas de manera informal, obviamente eso es chocante y le genera no solamente preocupación, sino un impacto adverso para poder incorporarse en ese mercado laboral. Ahora, señora Aguilar, y al margen de los resultados que justamente usted nos está dando de este estudio, ¿por qué es que se hizo ese énfasis de hacer el estudio justamente del ingreso o de cómo es que la mujer migrante puede reinsertarse laboralmente, en este caso en nuestro país, a diferencia del varón? ¿Es que hay diferencias saltantes en el tema del género?
Sí, efectivamente, y como es obvio, una de las mayores preocupaciones ha estado vinculado a la violencia de género, ¿no? Claro. Al acoso laboral, el acoso sexual, y ahí han habido algunas constataciones que preocupan. Preocupan porque las mujeres migrantes que han sido entrevistadas, un grupo bastante importante, dicen que lo que les toca ante la precariedad del mercado laboral peruano, tener que adaptarse a las horas que tienen que trabajar, etcétera, pero también en algunos casos también adaptarse al acoso, y eso preocupa, ¿no? Por supuesto, ellas hay límites, ellas establecen sus límites, son conscientes. Es interesante ver el nivel de empoderamiento de la mujer venezolana y lo consciente que es de prácticas que probablemente una mujer peruana tolera y considera casi normalizadas. Claro, o invisibiliza, ¿no? Y eso es sumamente importante, ¿no? Porque de alguna manera poner énfasis justamente en la precariedad, ¿no? En lo terrible que tienen que atravesar pues las mujeres migrantes, en este caso venezolanas, al momento de acceder a un trabajo, pone énfasis a la situación que también atraviesan pues mujeres de este país, ¿no? Las peruanas, porque al finalmente los derechos humanos, el derecho a tener un trabajo donde pues uno pueda ejercer de manera libre, sin acoso, no tiene pues nacionalidad. Por supuesto, y una de las cosas que también demuestran las mujeres migrantes venezolanas es la sororidad. Es decir, son conscientes y lo dicen, que este es un problema que trasciende la nacionalidad, como bien usted lo dice, ¿no? Con algunas particularidades, por supuesto, para la mujer migrante. La xenofobia basada en género, ¿no? Una de ellas, es decir, una estereotipiación de lo que es ser mujer venezolana migrante. Hay una serie de estereotipos vinculados a las relaciones interpersonales, a las relaciones amorosas, etcétera, al mismo tipo de trabajo que pueden o no realizar y para qué son más funcionales o no en el mercado laboral, está construido. Pero también hay una hipersexualización de la mujer migrante venezolana. Y eso es preocupante y sin duda la investigación lo resalta, muestra más evidencia, una evidencia que obviamente es cualitativa, no estamos hablando de que podemos generalizar los resultados de la investigación, pero creo que sí demuestra también algunas cosas positivas. Y yo quisiera mencionar muy rápidamente esas. Sí, puntualmente, señora Aguilar. Uno, el nivel por supuesto, muchas gracias. En primer lugar, el nivel de resiliencia de las mujeres migrantes venezolanas, ¿no? Es decir, la capacidad que tienen para sobreponerse al daño que les produce. Claro. Las respuestas que pueden tener frente a eso. No solamente son capaces, a pesar de la precariedad en la que viven, de sobreponerse a ese daño, sino de tomar decisiones frente a eso. El abandono del trabajo, la renuncia, porque ya el acoso puede llegar a pasar los límites de tolerancia que de repente ellas tienen que aceptar por la precariedad en la que se encuentran, es importante. Y también la preocupación está en relación a lo que tienen que transformar respecto a su propia construcción como mujer migrante, ¿no? Es decir, en sus relaciones interpersonales tienen una serie de características que tienen que limitar para evitar el daño generado por los estereotipos de género que la sociedad peruana construye, ¿no? Entonces se vuelven distantes, tienen una actitud de reserva frente a las personas, ¿no? Entonces, y esa es una invitación no solamente para que la sociedad peruana dé cuenta de esta situación, sino para que el Estado siga sumando esfuerzos para enfrentar esta problemática, ¿no? Y para poder incluso apoyar, ¿no?, a esta población migrante que lamentablemente pues no vino en masa a nuestro país. Ya usted incluso lo ha dicho, no es que ellos hayan elegido justamente no salir de su patria de esta manera, sino que prácticamente han estado escapando de